7:46 de la mañana. Ya está con nosotros Luisa González, ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, hoy presidenta de la organización política. Primero, quizás y siempre, es importante, sobre todo después de lo que le tocó vivir a Luisa durante el proceso electoral último tan especial por efecto de la muerte cruzada. Campaña larga, ¿no? La de la primera vuelta el 20 de agosto y después la segunda el 15 de octubre. ¿Cómo está Luisa en lo personal? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Bueno, nunca pudimos parar, ¿no? Me tomé una semanita de vacaciones, sí, porque mi hijo estaba de vacaciones. Pudimos compartir en familia, pero después de eso, pues a volver a empezar. El proyecto de la Revolución Ciudadana no para jamás. Ahora como presidenta del partido, recorriendo el país, he estado toda la semana anterior en Guayas, la próxima semana estaré en Manabí, Esmeraldas, y así recorriendo cada rincón de la patria, ¿no? La esperanza de un país, la esperanza de la gente son alrededor de 5 millones de votos que nos dieron su confianza y que tienen esperanza en este proyecto político y de días mejores. Qué bueno, Luisa. Ahora, el país que recibió Noboa, que podía haber recibido también la Revolución Ciudadana, es el país que nos dejó Lazo, ¿no? Que es un país convertido en un reguero de sangre, que es un país prácticamente en donde hay un desgobierno total. ¿Cómo ha visto usted estos primeros días del nuevo gobierno? ¿Cómo ha visto usted a Daniel Noboa en el ejercicio del poder? Lo que sorprende es que cuando se asume un gobierno hay algo que cause sorpresa, ¿no? Que te digan, hemos encontrado esto así. No, ya sabíamos el país que íbamos a encontrar. De hecho, en el debate dijimos, son 5,000 millones de dólares en el déficit. Si a esto le sumas lo que es el pago de deuda, son 8,000 millones de dólares que el Ecuador tenía un déficit y tenías que tener ya un plan listo de cómo empezar a trabajar el traer las reservas internacionales, ver que realmente existen de reservas, ¿no? El traer y empezar por la seguridad, que era lo primero. Vemos un gobierno que no acaba de estructurarse, de cerrar su gabinete, que eso debió haber estado el día 23 de noviembre ya totalmente definido, pero pues el presidente lo primero que hizo fue tomar vacaciones, ¿no? Entonces salió del país en lugar de estar aquí ya trabajando con el gabinete en los planes, y el día 23 de noviembre pues empezar directamente. Se está trabajando en un proyecto de ley económico urgente. Lo que se pretende recuperar allí en fondos tampoco es un gran alivio para todo lo que requiere el país. Hay exenciones tributarias ineficientes que deberían quitarse y revisarse una a una. La generación de empleo va a pasar pasa sí o sí por una inversión pública eficiente. Fue lo que se hizo en la Gran Depresión en Estados Unidos, que son prácticas keynesianas, hablando un poco dentro de la teoría, pero se requiere una fuerte inversión y presencia del Estado. Mira, el tema de la seguridad no es menor. ¿Qué pasa si tú otorgas créditos productivos? Sí, perfecto. Tú otorgas un crédito productivo, tú te pones una farmacia o tal vez te pones una peluquería o un restaurante. Sí, pero inmediatamente vienen las vacunas. Vivimos en una situación de terror y no podemos perder tampoco la capacidad de asombro. Estamos viendo niños asesinados. No hay códigos, ya no hay respeto, ya no hay absolutamente nada en el país y se requiere la presencia fuerte del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben operar en conjunto. Asimismo, todo lo que es el sector de justicia, porque no existe un sistema de justicia que funcione, y empecemos por la Fiscalía General del Estado. La mayor parte de los casos que maneja la Fiscalía General del Estado están en investigación previa. ¿Qué significa que estén en investigación previa? Que no se ha llegado a la etapa de formulación de cargos y que todo eso significa impunidad. Mientras exista impunidad y no se tome decisiones, no va a funcionar tampoco el sistema de justicia. Pero también tenemos una fiscalía que funciona a la carta. Una fiscalía que vive de show en show, y ahí llamar a los ciudadanos a la reflexión, al análisis, a la pura y simple reflexión.
Usted va a fiscalía y pone una denuncia. Ciudadanos de a pie, ¿cómo le atienden? ¿Qué le dicen? ¿Cómo lo reciben? ¿En cuánto tiempo le resuelven su caso? Todo está paralizado. Pero hay otros casos en los que hay velocidades diferentes, ¿no? Y vamos a analizar. El presidente Guillermo Lasso, que destrozó el país, pero que ya venía esto encaminado desde el Trujillato, desde el gobierno de Moreno, donde cogobernaron con Lasso. ¿Qué hace la Fiscalía? Primero amenaza y nos envía a nosotros, a la Revolución Ciudadana, el mensaje, y nosotros lo hicimos público en su momento, ¿no? Que si nosotros proponíamos el juicio político contra Diana Salazar, ella iba a tomar acciones represivas en contra de miembros de la Revolución Ciudadana. Ese fue el mensaje que nosotros recibimos. Y nosotros dijimos, la justicia en el país, la verdad en el país, no pasa por amenazas. Nosotros somos la Revolución Ciudadana, llevamos 6 años resistiendo frente a la peor persecución y vamos a seguir adelante. Planteamos el juicio político. ¿Qué es lo siguiente? También está la designación de jueces. No logran controlar a través de la Corte de Justicia, con el juez Aquisela, la designación de jueces, entonces se van por el Consejo de la Judicatura. A pesar de que Wilman Terán fue propuesto para la presidencia de la Judicatura, ¿no?, por el propio Saquicela, ¿no? Que hay cosas que la gente se olvida en este Son parte del mismo grupo, por si acaso. Terán fue uno de los que ratificó la sentencia en contra de Correa, después fue uno de los premiados de Saquicela para integrar la Judicatura. Hoy es uno más de los perseguidos por ellos mismos, ¿no? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Primero trabajan en conjunto y luego ellos mismos se atacan. Y lo hicieron con Pablo Celi. Así fue. Trabajaban en conjunto la señora fiscal Diana Salazar, su buen amigo Pablo Celi, hasta que ya tuvo que tomar acciones porque no es que no sabía los actos de corrupción de Pablo Celi. Lo sabía, pero cuando ya no fueron funcionales a sus necesidades, perfecto, le allanaron a Pablo Celi. ¿Y se acuerdan qué época, Luisa? Fue en elecciones, fue antes de la elección del 2021, cuando Lasso estaba también como candidato. Fue ahí cuando la Fiscalía empezó a operar el tema contra Celi. Y esa es otra cosa que es importante que los ciudadanos que nos están viendo reflexionen. Yo no les intento convencer de nada. Analicen, reflexionen, investiguen. A los jóvenes que nos están escuchando, investiguen. ¿Cuándo tiene estas acciones tan fuertes la señora fiscal? Cuando está cerca de elecciones o algún hecho que marque una línea importante política para ella. ¿A usted le pasó? Una semana antes de la elección salió un famoso informante secreto del caso Villavicencio y del cual ahora ya no sabemos nada. Que decían que probablemente iban a inculpar a la Revolución Ciudadana, ¿no? Una semana antes de las elecciones. Y la gente se pronunció, incluso opositores a la Revolución Ciudadana. Y se expresaron y dijeron, ya basta, ya basta. Ya es muy obvio que lo que están haciendo es una medida para afectar políticamente las elecciones de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué hace la señora Diana Salazar? Vienen los allanamientos, apresan a varios miembros, amenaza de que si dan habeas corpus, ella está ahí vigilante, y hay un actor adicional en esta fase, que es el embajador de Estados Unidos. Con todo el respeto al señor embajador Fitzpatrick y con la franqueza con la que hemos hablado siempre, él no es un actor político y está actuando como actor político cuando él es un diplomático y sus funciones no son estas. Pero ya son varias veces, ¿no? Y es reiterativo lo del embajador. Primero en diciembre del 2021 con el tema de los narcogenerales, un año después con el tema de los narcojueces, y hace una semana cuando habló de periodistas extorsionistas o de medios extorsionistas y de que el narcotráfico habría permeado incluso la pasión nacional que es del fútbol. Y a propósito, también creo que ameritaría un comentario suyo con respecto de lo que yo estaba mencionando hace un momento en un segmento de opinión. El país viviendo situaciones tan complejas y ayer el presidente con su gabinete en la premiación en la final del fútbol. Sí, a ver. Vamos con lo del embajador primero. Vamos cerrando lo del embajador Fitzpatrick. Yo sí le hago un llamado
como ciudadana, como presidenta de la Revolución Ciudadana, un llamado al señor Fitzpatrick a que ocupe su lugar. Él es un embajador. Pero ahora bien, si él tiene información importante sobre actos de delincuencia organizada, de crimen organizado, de corrupción, entréguelo formalmente. En su momento habló de narcogenerales. La fiscalía hizo de oídos sordos, se hizo la ciega y no tomó acciones. Nosotros, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, a través de Viviana Veloz, presentamos un amicus curiae para que una noticia criminis para que la señora fiscal investigue el tema de los narcogenerales. No avanzó en la investigación. Y ya son años y no ha avanzado sobre quiénes son esos narcogenerales. Ahora el señor Fitzpatrick vuelve a hablar. Entregue la información a las autoridades. Y no tiene por qué hacer un show mediático. Eso se lo hace a manera de Estado a Estado, a través de la Cancillería, en reunión con el presidente de la República, entrega la información y se puede hacer la colaboración entre los dos países y avanzar en la investigación. Pero a mí lo que me Porque genera... está hablando de lavado de dinero a través de bancos, ¿no? Pero a mí lo que me genera inquietud ahí, Luisa, es que ¿cómo es que el embajador de un país extranjero tiene información que debería manejar la inteligencia del Estado ecuatoriano? Es decir, si es que alguien en este país sabe de la existencia de narcogenerales o de la infiltración del narcotráfico en el fútbol, en la justicia, en la banca, etcétera, debería ser el secretario de inteligencia o el director de inteligencia, el comandante de policía, el ministro del Interior y el presidente de la República. Entiendo que hay un Pero trabajo no el en embajador. conjunto, ¿no? ¿Cómo es que el embajador llega a tener esa información? Eso es lo que debería él explicarle directamente a las autoridades ecuatorianas en una mesa de trabajo y entregar la información. Pero salir en los medios de comunicación, causar caos, decir caray, con el asombro y con esas expresiones, ¿no?, de susto, no nos ayuda como país. No nos ayuda y tampoco ayuda a la imagen de un diplomático. Mire, son decenas de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador y es el único embajador que ha tomado una postura de actor político en el Ecuador. Ahora cuando habla, incluso nos deja para la especulación, porque él habla de lavado a través de bancos. Lo hemos visto al señor Fitzpatrick muy cercano a Danilo Carrera, involucrado con el caso León de Troya, con el gobierno del señor Guillermo Lasso. Entonces da para pensar que parte del dinero se está lavando en el Banco de Guayaquil y así es como ha crecido tanto ese patrimonio del señor Guillermo Lasso, entre otras suspicacias que nos deja pensar. Por eso lo importante aquí es que empiece una investigación y que la señora fiscal, si quiere investigar realmente el delito, empiece por allí. Ahora, sí, bueno, el presidente de la República, mientras asesinan en las calles a nuestros ciudadanos, estaba en el fútbol cuando debería estar concentrado 24/7 con el cuerpo de las Fuerzas Armadas, de todo lo que es la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en la estrategia, en el plan para poder, en el plan Fénix que dice que tiene, ¿sí?, para empezar ya a devolver la seguridad a los ecuatorianos. No podemos salir, no somos libres. Si algo tenemos que recuperar los ecuatorianos es nuestra libertad. Nuestros jóvenes que puedan volverse a apropiar de los espacios públicos, de salir a hacer deporte. Ya no podemos salir con nuestros hijos a los parques, ya no podemos salir a un restaurante tranquilos porque no sabemos quién está en la mesa de al lado o si ingresan a asaltar, un ajusticiamiento y te matan por estar sentado en el lugar que no es. Veía una noticia, un niño de 11 años fue a tomarse una Coca-Cola en una tienda, 37 balas. Lo de los 4 menores en el Guasmo la semana pasada. Entonces creo que... además por equivocación, ¿no? Y que esto no se nos haga costumbre, y que no lo veamos normal, y que no digamos no es mi barrio. Y aquí hay 2 puntos importantes. Primero, cuando se viola el Estado de Derecho, como lo están haciendo ahorita y como lo está haciendo la señora fiscal, mañana usted y yo todos corremos el mismo riesgo
de que nos violen nuestros derechos. Y segundo, así como asesinaron a un niño, tal vez lo vemos lejano y decimos, es en La Prosperina, es en Monte Sinaí, es en Babahoyo, es en Chone, es en Manta. No, señores, ninguno estamos exentos, porque también se han dado a las puertas del Sheraton, entre otras. Aquí, recuerde usted, hace unas semanas afuera de un centro comercial en Cumbayá, asesinaron a un guardia de seguridad, traslado de valores, por asaltar el camión blindado. Este es el país que tenemos que combatir. Y ahí sí, un llamado al presidente de la República: no es momento de festejos, es momento de trabajo 24/7, 24/7. Nosotros recibimos un país en el que no estábamos en estas condiciones en el 2006 de violencia, ¿no? No teníamos estas condiciones de violencia. Y créanme, se entraba a trabajar a las 6, 6:30, 7 de la mañana con el presidente Correa, y la hora de salir era 2 de la mañana, y así fue como logramos en 10 años estabilizar la economía, sacar 2 millones de personas de la pobreza y convertir a Ecuador en un país de paz, de libertad. Luisa, usted, vamos a ir poco a poco, porque hay algunos temas para abordarlos con usted, que ahora está liderando la organización política más importante que tiene el Ecuador, la principal bancada, el partido político con mayor cantidad de gobiernos locales, alcaldías, prefecturas. Mencionaba el tema de la ley urgente. ¿Qué es lo que va a hacer con respecto de eso la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional? Esa es una ley que tendrá que aprobarse antes de cerrar este año. Bueno, aquí esa ley puede pasar también por el Ministerio de la Ley, no nos olvidemos. Nosotros hemos pedido algunos cambios. Hemos pedido que en cuanto a la condonación de deudas, mi propuesta era cobrar directamente los 2.000 millones de dólares a los deudores del SRI. Estamos en un gobierno que tiene otra visión de país, así que se ha decantado por la condonación. Sin embargo, pedimos que se ponga en claro que ni el legislador, ni los colegisladores, ni el colegislador podrán beneficiarse de esto, ni ellos ni sus familiares, ¿no? Hasta 4º grado de consanguinidad, si mal no estoy, no podrán beneficiarse de esto, para que también no haya aquí un interés personal de la familia del presidente de la República, entre otras autoridades del Estado, que se haga la cancelación del 100% del capital adeudado, pero también hemos pedido que se haga la condonación a los intereses de los jóvenes que hicieron créditos educativos, ¿no? Esto aún está en un debate más. Estamos pidiendo algunos cambios que se incluyan. Se pidió también que se incluya la condonación de las deudas a los agricultores, a la gente del sector agropecuario, de hasta $10,000 de los deudores con la banca pública. Al parecer eso no va a ingresar en este proyecto, pero en un futuro, en el próximo proyecto ingresaría. Estamos en esas negociaciones viendo cómo también mantenemos un equilibrio entre darle fondos al gobierno para que pueda hacer su trabajo, pero también atender las necesidades de la población. Lo sucedido la semana anterior, Luisa, creo que también amerita un comentario suyo, análisis y reflexión. El famoso caso Metástasis, ¿no? Y cómo además a partir de ahí vemos que hay una suerte como de operación nuevamente para tratar de vincular a unos y otros, en un caso que me parece a mí le dejó al país claras algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la relación de estos delincuentes tipo Norero con jueces, con fiscales, con quienes, digamos, a quienes compró sus conciencias, pero también policías en servicio activo, gente que manejaba y controlaba supuestamente las cárceles durante el gobierno de Lasso, y también con algunos actores políticos que estaban negociando con narcos, a quienes además les estaban amenazando. ¿Qué lectura tiene usted con respecto de lo que pasó con el caso Metástasis, además en una coyuntura especial por efecto de este concurso de jueces, y además ahora han dejado sueltos a quienes controlaban supuestamente las cárceles y que eran los mensajeros de los narcos, pero tienen preso a Terán, ¿no? A quien, por cierto, yo no tengo por qué defenderlo, pero sobre el que no hay tampoco más allá de una evidencia que sea un mensaje o alguna llamada, alguna cosa por el estilo, ¿no? A ver, vamos por partes. Y ahí tenemos que reflexionar como ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿En qué momento se da
este famoso caso Metástasis, ¿no? Que hasta logo ya le ha hecho la señora fiscal. Tenía todo bien armadito, ¿no? La información la tenían hace más de un año. Norero falleció hace más de un año. Es decir, esos chats, esas personas involucradas, el señor Villavicencio, policías y demás, ya sabían hace más de un año. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué no actuó la fiscal antes? Y actúa en el marco de que se le viene un juicio político y la elección de jueces. ¿Por qué no lo dejan al señor Wilman Terán que pueda seguir en sus funciones y que pueda... No estoy defendiendo a Wilman Terán, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo aquí un análisis. Uh-huh. Que pueda seguir en sus funciones y defendiéndose en libertad, puede tener un grillete, podría tranquilamente seguirse defendiendo. No. Querían la judicatura. Como tú dices, a los implicados los dejan libres, pero a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, lo apresan, Alexis. Y lo dejan preso. Hay que recordar, creo, Luisa, y creo que para que a la población también y quienes nos ven y nos escuchan le quede bastante claro, ¿de dónde aparece Wilman Terán? ¿Quién es Wilman Terán? Wilman Terán, yo decía hace un momento, es uno de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que ratificó la sentencia en contra de Correa. Entonces, así es. Digo, es parte del equipo, de los amigos con los que ha operado la misma Diana Salazar, el mismo Iván Saquicela. Claro, mal haría Correa en defender a Terán, pues. Por supuesto, él ratificó la sentencia por influjo psíquico. Terán fue mocionado en febrero del 2023 en el Consejo de Participación, adivinen por quién, por Carlos Figueroa. Usted sí le tiene identificado a Figueroa, amigo y muy cercano a Fernando Villavicencio. Figueroa, cercano a Villavicencio, es el que mociona a Terán para ser parte de la terna de candidatos a presidir la judicatura. Figueroa, que era una de las manos derechas de Villavicencio junto a Zurita, estaba en el Consejo de Participación Ciudadana después del juicio político que llevó adelante la Asamblea. Y es finalmente Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien pide o decide que Terán sea el que lidere la terna y así ser el presidente de la judicatura. Es de ahí de donde aparece Terán. Entonces, ¿cómo es que ahora quieren, digamos, crear el frame de que el correísmo está protegiendo, cuidando a Terán? Ya, es importante esa reflexión de dónde viene Wilman Terán, del equipo de la señora fiscal, del equipo de Iván Saquicela. Ahora, en este preciso momento, donde no logran controlar desde la Corte de Justicia la elección de jueces, donde ya toma un rol protagónico el Consejo de la Judicatura, lo más rápido era apresar a Wilman Terán. Nosotros no defendemos a la persona, estamos defendiendo la institucionalidad del país. Y que se quiere, y que se tenga muy en claro y que los ecuatorianos hagan un seguimiento a esto, cómo va a ser la elección de jueces. Quieren apoderarse de un sistema de justicia que no ha funcionado para los ciudadanos, que ha funcionado para intereses particulares de un grupo liderado por la misma Diana Salazar, donde presionan jueces. El señor Terán es dentro de su mismo equipo, lo apresan, no lo dejan defenderse en libertad, amenazan si se da un habeas corpus, lo hace la señora fiscal con comunicado oficial. ¿Por qué? Porque no quieren que él vuelva al Consejo de la Judicatura para poder tener el control de la elección de los jueces. Ese es el problema de fondo. Lo siguiente, señor Villavicencio, si hace más de un año tenían estos chats y sabían, como sabíamos muchísimos ecuatorianos, que lo dijimos muchas veces, incluso asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, el señor Villavicencio era un extorsionador, chantajeaba, pedía dinero para callarse en los procesos de investigación que hacía. ¿Por qué no sacaron eso antes del señor Villavicencio? ¿Por qué no sacaron eso antes? Ahora entendemos por qué no quieren que se conozca qué hay en el celular del señor Villavicencio. ¿Por qué el círculo del señor Villavicencio no está siendo llamado a declarar? Cristian Zurita, el brazo derecho de Fernando Villavicencio, con quien Fernando Villavicencio articulaba todos sus temas,
¿Ha sido llamado a declarar? ¿Se le ha pedido a la policía que lo lleve para que declare? ¿Dónde está el celular de Fernando Villavicencio? Tal vez ahí está toda la hoja de ruta de cómo extorsionaba Fernando Villavicencio y que no quieren sacarla a la luz. Y hoy se da a conocer a los ecuatorianos quién es Fernando Villavicencio. No es el hombre que luchaba contra la corrupción, era un extorsionador, un delincuente. Y ahora lo sabemos. Pero ¿con quién operaba? Su círculo cercano. Debe investigarse a Cristian Zurita, a su abogado, señor Ramiro García. ¿Por qué no se los está investigando? Tal vez a ellos la fiscal los quiere proteger, como ha protegido a Luque Lecaro, que lo dejó irse dentro del caso León de Troya. ¿Dónde está el señor Danilo Carrera? Está apresado, tiene una orden de detención. Le pidió por escrito públicamente a la policía que lo ubique. Dejaron que asesinen a Cherres. Eso hay que contrastar también, ciudadanos. ¿Cómo actúa la señora fiscal? En unos casos sí y en otros no. El aumento de cupos en el MAGAP a través del señor Manzano, donde se da una libertad para que aumenten los cupos de la exportación de los contenedores de banano. ¿Y qué es lo que está saliendo allí? Droga hacia Europa. ¿Cuándo allanaron el MAGAP? ¿Cuándo han empezado acciones contra el señor Manzano? Tampoco. Entonces, aquí sí, un llamado a que también reflexionemos quién era Fernando Villavicencio, su círculo cercano. Y hay algo increíble aquí. ¿Alguien de ustedes, ciudadanos que nos está escuchando, se atrevería a extorsionar al líder de una banda delictiva del nivel de Norero? De Norero. ¿Alguien de ustedes se atrevería a extorsionar a Norero? Creo que ninguno de nosotros. Pues Fernando Villavicencio sí se atrevió, ¿no? Según esos chats de la fiscal. A extorsionar a Norero. Estamos hablando que es el capo de los capos, entonces. Valdría la pena también recordar en ese relato que usted acaba de hacer, Luisa, se me viene a la mente la primera persona que le informó al país sobre el asesinato de Norero en la cárcel. Ojo que a Norero, y esto lo mencionaba yo la semana anterior, apenas conocimos sobre el caso Metástasis, a Norero no le matan en una redada policial, ni le matan en una persecución, ni le matan en un mall o en un restaurante o en un lugar público. A Norero le matan dentro de la cárcel de la Tacunga cuando su vida, su seguridad era responsabilidad del Estado. Y la persona que informó sobre la muerte de Norero fue Fernando Villavicencio. Antes del SNAI, antes del Ministerio del Interior, antes que la propia policía, quien conocía de la muerte de Norero, del asesinato de Norero, fue justamente Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, que era quien extorsionaba a Norero, ¿no? Y creo que hay que añadir una cosa más a lo que usted decía, Luisa, y es el hecho de que todo lo que hoy conoce el país, en el caso Metástasis, sacan del celular de Norero. Por eso es que es tan importante justamente acceder a la información de estos aparatitos para poder, digamos, buscar pruebas, pistas para determinar los crímenes. Y en el caso de Villavicencio estamos hablando de un asesinato. La seguridad de Villavicencio también estaba en manos de la policía y del Estado. Y eso ocurrió en plena campaña presidencial cuando muchos consideran, podía haber ganado en primera vuelta. Y el asesinato de Villavicencio a quien perjudicó fue justamente a la candidatura de ustedes, a quienes increíblemente les acusan del asesinato. ¿Qué decir de eso? Bueno, lo primero yo voy a insistir en que la señora fiscal... Y no solo aparatos políticos o actores políticos, la prensa, que también me parece merece que juega un factor importante. Exactamente, me parece que amerita también un comentario con respecto del rol que ha jugado la prensa en este país, no solo en la elección última, sino en los últimos probablemente 10 o 15 años. Mire, vamos a centrarnos un poquito en el caso de Fernando Villavicencio. En efecto, lo asesinan cuando está bajo la custodia del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque era la Policía Nacional la que le daba la custodia. 1. 2. Se nos intenta echar la culpa a la Revolución Ciudadana. Queda claro quién es Fernando Villavicencio ahora mismo. 3. El celular de Fernando Villavicencio. Cristian Zurita ha sido uno de los principales opositores a que se abra el celular de Fernando Villavicencio.
Cristian Zurita, brazo derecho de Fernando Villavicencio. Todo operaban en conjunto. Es decir, lo que se ha llegado a conocer de las acciones delictivas de Fernando Villavicencio, no me digan que no tenía conocimiento el señor Cristian Zurita. La señora fiscal debe llamarlo a declarar y deben explorar el celular de Fernando Villavicencio, porque seguramente allí van a dar con más de la red de corrupción. Ahora entendemos por qué el señor Zurita ha estado tan desesperado por tapar ese celular. Uh-huh. Y en cuanto a la muerte de Villavicencio, hay dos momentos históricos, ¿no? Dos hechos importantes. El primero, antes de la primera vuelta, cuando lo asesinan, cuando intentan echarnos la culpa a la Revolución Ciudadana. Ahora vemos que el señor tenía vínculos incluso de extorsión con las bandas delictivas y el narcotráfico. Y en la segunda vuelta asesinan también en la cárcel a los testigos, dejan solo uno vivo que supuestamente ya iba a dar declaraciones. Han pasado meses, señora fiscal, no hace absolutamente nada. Y hay más casos. El caso Danubio, donde estaba involucrado el señor Juan José Pons, asesor Ad honorem de Lazo. Ad honorem de Guillermo Lazo, uh-huh. Corrupción en aduanas. Y la señora fiscal, ¿qué hizo allí? ¿A quién le dictó prisión? ¿A quién lo detuvo? ¿A quién lo encarceló? No lo hizo. Y son casos de corrupción muy graves en el país. Y allí no ha tomado acciones. Con todo lo que está ocurriendo en el país y con todo lo ocurrido dentro del círculo cercano de Guillermo Lazo, yo quisiera saber cómo la señora fiscal no aplica en este caso el influjo psíquico. ¿O el influjo psíquico solamente es para la Revolución Ciudadana? Hablemos de la Revolución Ciudadana, Luisa, ya se nos va terminando el tiempo, entiendo que tiene alguna otra reunión pendiente a esta hora, porque parecería que, digamos, hay un claro objetivo, ¿no? Esto quedó evidenciado a partir de el viraje que experimentó el gobierno de Lenín Moreno, la traición, posteriormente la elección del 2021, la elección última en la que usted estuvo como candidata, y lo que está pasando ahora, que digamos, me parece es más de lo mismo, porque además la cercanía de la próxima elección, que será en 2025, está a la vuelta de la esquina. Y lo que muchos creen es que detrás hay un clarísimo objetivo, ¿no? Un clarísimo objetivo político en el cual, digamos, están interesados muchos sectores, incluido el Partido Social Cristiano, la propia gente del gobierno de Lazo, María Paula Romo, la propia policía, estructuras incluso que forman parte del Estado. Y es impedir el regreso de la Revolución Ciudadana al poder, a como dé lugar, ya vemos que de lo que son capaces, hemos visto en los últimos meses, y eso tiene que ver también con impedir el regreso de Correa al Ecuador. ¿Cómo van ustedes a sortear esto? Porque me imagino también tiene que ver con el análisis que ustedes hacen de toda la coyuntura y de las estrategias que también tendrán que aplicar en adelante, porque esto es más de lo mismo y capaz amerita otro tipo de reacciones y de respuestas. ¿Qué reflexión han hecho con respecto a eso? Acá hay gente que ustedes que quieren que ustedes no vuelvan jamás al poder. Quiero comenzar por algo que es importante, ¿no? Voy a repetir algo que también ya dije. La señora fiscal Diana Salazar nos amenazó a la Revolución Ciudadana y nos dijo que si planteábamos el juicio político contra ella iba a empezar a tomar acciones de persecución política en contra de actores y líderes políticos nuestros. Y entre esos también está Paola Pavón. Amenazó una vez más contra nuestra prefecta. Todo el apoyo a nuestra querida compañera, amiga, prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y la señora fiscal es parte de sus amenazas, y yo sí les llamo a todos los ecuatorianos a estar pendientes de cómo actúa esta señora. Vamos a ver si realmente Diana Salazar quiere combatir contra la corrupción, tome acciones inmediatas. En el caso León de Troya, ¿por qué mandó a archivar ese informe? ¿Dónde están los vinculados en este caso? ¿Dónde está el señor Luque Lecaro? ¿Dónde está el señor Danilo Carrera? En todos los casos debería actuar de la misma forma, no lo está haciendo. Y a poner atención como ecuatorianos. No se trata de perseguir a personas,
se trata de actuar en justicia y en derecho. Y aquí no se trata de es contra los correístas. Cuando violan el derecho de una persona, todos nosotros, ustedes, yo, todos estamos en absoluto riesgo porque no existe Estado de Derecho, que es un derecho, es fundamental que se garantice el Estado de Derecho en el país. Ahora, en el caso de la revolución ciudadana, impedir que vuelva la revolución ciudadana. ¿Qué significa impedir que vuelva la revolución ciudadana? Nosotros, como proyecto político, más allá de cualquier crítica que nos quieran hacer, y sí me voy a remontar a lo que hicimos, fueron 10 años en que el Ecuador crecía en libertad, donde usted y yo podíamos salir a la calle, donde los migrantes volvían al Ecuador, no se iban en las condiciones inhumanas en las que están yéndose el día de hoy, donde salíamos con nuestros hijos a los restaurantes, donde podíamos abrir un comercio sin temor de que nos vacunen, donde íbamos a un hospital y habían medicinas, habían atención digna, donde si no nos atendían dignamente, nosotros subíamos al TikTok y le mencionábamos al presidente de la República. Bueno, en esa época al Twitter. Al Twitter. Y le mencionábamos al presidente de la República, e inmediatamente el presidente de la República tomaba acciones, llamaba a los ministros y había que resolver ese caso. La gente no se nos moría en las puertas de los hospitales. Luisa favor atender era, ¿no? Y Luisa tenía que ir corriendo a atender. Y en alguna ocasión me demoré algo así como 16 horas, me llamó la atención. Me dijo, tiene que tener empatía con la gente, es inmediata la respuesta. Yo decía, tenía tantos casos, ¿no? No podías demorarte 24 horas en dar atención a una persona. Teníamos carreteras, teníamos comercio justo, exportábamos, producíamos, se protegía la producción nacional, a toda nuestra gente de la zona centro, se protegía la producción nacional, el calzado, el sector agropecuario. Tenían asistencia técnica, tenían técnicos en territorio, tenían los kits agrícolas, la urea a bajo precio. Eso significa la revolución ciudadana. Las becas para nuestros jóvenes, el que puedan ir a la educación pública de calidad y gratuita. Libertad para escoger. Libertad para escoger si yo me iba al médico privado o al público. Libertad para escoger si quiero estudiar en una universidad privada o pública porque habían los recursos. Libertad para ir a una unidad educativa del Milenio y formarme con calidad. Libertad para circular en el país. A las 7 de la noche tú salías del trabajo, cogías a tu familia, llegabas a las 12 de la noche a la playa o a la Amazonía. Hoy día no podemos salir a esas horas por temor a que en la carretera perdamos la vida, y no por un accidente de tránsito, sino por los asaltos. Los señores conductores, los transportistas, ya hicieron una huelga pidiendo seguridad porque son asaltados en el camino. No podemos viajar en buses tampoco. No tenemos libertad. ¿Y qué es lo que propone la Revolución Ciudadana? Libertad. Libertad de escoger, de vivir, de salir, de hacer nuestra vida, de tomar nuestras decisiones, de que si queremos migrar del país, no sea desplazados de la patria. Eso significa el retorno de la Revolución Ciudadana. A propósito de un comentario que me envía un oyente, era la época en la que se inauguraban las hidroeléctricas y no habían los cortes de energía de 3 horas, ¿no? Ese es un punto importante y miren cómo la prensa, cierta prensa, juega un rol fundamental. No tenemos energía eléctrica, afecta al sector productivo, son miles de millones de dólares que perdemos cada día y no sacan nada a la prensa, ¿no? ¿Qué es lo que te sacan? La prensa dice... los grandes medios dicen actividades que podemos hacer cuando se vaya la luz. ¿Perdón? No tiene por qué írsenos la luz. Un ministro que no supo tomar las previsiones necesarias, un gobierno que dejó sin mantenimiento las hidroeléctricas, que no supieron manejar el Estado, que simplemente quisieron llegar a ser presidentes de la República por un capricho, y hoy día no tenemos energía eléctrica. ¿Queremos tener una reunión? No podemos, porque si no tienes internet no puedes trabajar además. Los hogares, se daña la comida en la refrigeradora, se dañan los aparatos en la casa,
en las oficinas, pierde el sector productivo. ¿Por qué? Porque volvimos a los 90, volvimos a los apagones. Si esto hubiera pasado con el gobierno de la Revolución Ciudadana, los medios de comunicación, Teleamazonas y Ecuavisa, estuvieran 24/7 entrevistando a amas de casa, entrevistando estudiantes, entrevistando trabajadores, entrevistando empresarios. Las cámaras ya saldrían a decir cuántos miles de millones están perdiendo. Santos Albita estaría diciendo en los medios qué es lo que tienen que hacer. Así es, estaría diciendo que hay que privatizar absolutamente todo. Eso es lo que estaría diciendo. Y eso es lo que tenemos que analizar. Cómo nos engañan y cómo nos tapan la realidad. Bien, le quiero agradecer infinitamente a Luisa González. Se nos quedan ahí algunos temas para abordarlos sobre qué es lo que está pasando también a la interna en la Revolución Ciudadana, pero lo dejamos para una próxima oportunidad. Tiene que atender una reunión urgente Luisa y nosotros ya tenemos a nuestro siguiente invitado acá, el alcalde de Durán, Luis Chonilla, con quien volvemos de inmediato. Muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias, Alexis. Gracias a ustedes por su tiempo, a mantener la fe y la esperanza de que vamos a volver a levantar esta patria hermosa. Gracias.